vamos a dar inicio entonces a lo que ya sucede en el intestino delgado y el intestino grueso. Si ustedes ven la lógica de cada uno de los órganos del tracto gastrointestinal, es que ustedes vean la localización, luego la anatomía macroscópica, luego la histología, ¿verdad? La anatomía microscópica y después cómo ejerce su función mecánica y químicamente, ¿verdad? Entonces, en el intestino delgado es un poquito más complejo la digestión química porque cada uno de los compuestos orgánicos se absorbe de manera diferente, ¿verdad? Es diferente el, perdonen que quiero poner el modo completo, pero no, perdí la barra. Cortar panel de tareas. Perdonen. No, aquí solo la abrí, quería rellenar. Que, bueno, espero que así lo puedan ver un poquito más. Puedan verlo, pero bueno. Ok, entonces veamos primero la anatomía del intestino delgado, ¿verdad? Ya habíamos dicho que lo que continúa el estómago es una porción específica del intestino delgado, que es el duodeno. Es realmente una pequeña parte que es en forma de C. Aquí vemos el inicio del duodeno, ¿verdad? No solo es como que si fuera 12 traveses de dedo, quizás como lo midieron en algún momento, ¿verdad? Luego tenemos después de pasar el duodeno, que es una pequeña sección, tenemos el yeyuno. El yeyuno se nombra así porque significa vacío, porque se encuentra vacío después de la muerte y mide 1 metro. Y después del yeyuno se continúa con el ilion, que mide 2 metros. El ilion se une al intestino grueso, ¿verdad? A través de la válvula iliocecal. Ahora, cuando lo veamos microscópicamente, vamos a ver más la diferencia en esas tres porciones del intestino delgado. Ahora, hay algo que tiene el intestino delgado, que lo podemos ver acá, que es lo que le da la capacidad de tener una gran superficie para la absorción. Y ustedes ven que el tejido tiene estos pliegues, ¿verdad? Entonces, el intestino tiene las mismas 4 capas que toda la otra sección del tracto gastrointestinal, pero estos pliegues circulares, ¿verdad? Son repliegues permanentes de unos 10 milímetros de largo que comienzan en el duodeno y terminan cerca de la porción media del ilion. Entonces, estos pliegues, al ser estirados, aumentan la superficie de absorción. Entonces, lo que tenemos aquí es una gran superficie de absorción, ¿verdad? Ahora, en estos pliegues circulares se encuentran lo que son las vellosidades. Entonces, ustedes ven acá, miren, macroscópicamente estos serían los pliegues circulares, que son los que vemos acá, ¿verdad?
Pero aparte de esos pliegues circulares, ustedes ven que están formados de vellosidades. Miren, aquí tenemos vellosidades. Perdón. Todas estas son vellosidades. Y aparte de eso, de estas vellosidades, las células que recubren estas vellosidades tienen microvellosidades. Miren. Entonces, al final es una gran zona, una gran superficie a través de la cual se pueden absorber los nutrientes. Entonces, las vellosidades son proyecciones a manera de dedos de la mucosa, que son estas grandes, ¿verdad? Que miden entre 0.5 y 1 milímetro de largo. Hay una enorme cantidad de vellosidades por milímetro cuadrado. Hay una de 20 a 40. De hecho, hace que la superficie del intestino se vea aterciopelada, ¿verdad? Eso es lo que hace que la superficie se vea aterciopelada. Y si ustedes ven en el interior de cada vellosidad, tenemos estos vasos sanguíneos. Tenemos una red de capilares, una arteriola y una vénula, arteriola, vénula, y tenemos este vaso quilífero, este verde. Este vaso quilífero es un capilar linfático. Aquí ya van a ver que las grasas se van al vaso quilífero y de ahí de los conductos linfáticos luego pasa a la sangre, ¿verdad? Y los demás nutrientes pues llegarían a la sangre o a las venas. Ahora, las microvellosidades, estas microvellosidades están en la superficie apical de cada una de las células, ¿verdad? Entonces, estas microvellosidades miden una micra de longitud, ¿verdad? Y cada celulita tiene entre 20 a 30, no, perdón, cada microvellosidad tiene de 20 a 30 filamentos de actina. Estos ya los habíamos visto, ¿verdad? Entonces pueden ustedes ver cómo las células absortivas tienen estas microvellosidades, ¿verdad? Son muy pequeñísimas. Y como estas forman esta pequeña línea como vellosa, ¿verdad? Estas microvellosidades se llama borde o ribete en cepillo. Dice que hay unos 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado del intestino delgado. Entonces ustedes con estas estructuras pueden ver en el intestino la gran capacidad de absorción que tienen, ¿verdad? Vemos la gran capacidad de absorción del intestino delgado. Ahora, microscópicamente hablando, histológicamente hablando, ¿cuáles son las células que forman el epitelio de la mucosa del intestino delgado? Vaya, la mucosa está compuesta siempre por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, ¿verdad? Ahora, las células mayor cantidad que hay son las células absortivas, que tienen estas microvellosidades, este ribete en cepillo. Son las células absortivas, porque es ahí donde se absorben los nutrientes. Luego tenemos las células caliciformes, ahí intercaladas entre las células absortivas. Acuérdense que las células caliciformes son las que secretan moco, ¿verdad? Que siempre es necesario para protección, ¿verdad? De las células. Luego tenemos que hay glándulas, ¿verdad? Ustedes se fijan en la porción interna de las vellosidades tenemos las glándulas del intestino delgado. Son glándulas o criptas de Lieberkühn, ¿verdad? Así se llaman, glándulas o criptas de Lieberkühn, perdón. Entonces, ¿cuáles son las células que se encuentran en las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn? Ahí tenemos las células
de Panet. Estas células, que serían estas amarillitas, secretan la lisocima, que es una enzima bactericida, y estas células dice que son capaces de fagocitar. Entonces, estas células de Panet tienen una función muy importante para regular la población bacteriana del intestino delgado, ¿verdad? Aparte de eso, hay 3 tipos de células enteroendocrinas, aunque aquí solo se ve una, pero son las celestitas y hay 3 tipos. Cada celulita secreta una hormona diferente. Las células S secretan la hormona secretina. Y así se llama, células S, secretan la hormona secretina. Las células CCK secretan la hormona colecistocinina. Y las células K secretan el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Verdad? Esas la liberan las células K. ¿Verdad? Ahora, en el caso de la lámina propia de la mucosa, esta tiene tejido asociado a la mucosa, que se llama MALC, tejido asociado a la mucosa. Y aquí la podemos ver, ¿verdad? Que son estos ganglios linfáticos, que es el tejido asociado a la mucosa, y que vamos a ver que son más numerosos en la porción distal del ilio, ¿verdad? Me parece que tenemos una imagen del ilio aquí, más adelante, en la porción distal del ilio, aquí, en esta zona de acá, aquí tenemos, estos son ganglios linfáticos del ilio, ¿verdad? Entonces, esos son ganglios que son cúmulos de células linfáticas, ¿verdad? Hay también, que los vamos a ver en el laboratorio, estos grupos de ganglios linfáticos se llaman placas de Peyer. Son folículos linfáticos agregados en el ilio, ¿verdad? Son placas de Peyer. ¿Verdad? Que las vamos a ver, como les digo, en el laboratorio. Aquí tenemos también, miren, una microfotografía electrónica del ribete en cepillo. Aquí tenemos las microvellosidades que están compuestos por los filamentos de actina. Ahora, en el duodeno, ¿verdad? En el duodeno tenemos acá, en la submucosa, tenemos estas glándulas. Estas glándulas duodenales, o se llaman glándulas de Brunner. Acuérdense que el duodeno es la porción del intestino que recibe el quimo, que es ácido. Entonces, estas glándulas de Brunner, ok, está bien, no hay problema. Después puede ver la grabación. Estas glándulas de Brunner son necesarias para aumentar la cantidad de moco alcalino para neutralizar ese ácido gástrico del quimo. Entonces, estas son glándulas en la submucosa que solo están en el duodeno. Aquí vemos las vellosidades del duodeno. Miren que están bien uniditas. Aquí vemos las criptas del Lieberkühn o las glándulas intestinales. Este es un corte de duodeno. Y luego aquí tenemos la muscular, ¿verdad? Aquí tenemos las vellosidades y ustedes pueden ver en el borde de las celulitas esa porción, esa liniecita rosadita más intensa que serían las microvellosidades, ¿verdad? Aquí vemos las vellosidades y las glándulas intestinales, ¿verdad? Y aquí tenemos el corte del ilio, donde vemos las placas de Peyer, ¿verdad? Estas serían las placas de Peyer. Muy bien. Ese sería en relación
a la anatomía y la microscopía del intestino. Ahora, ya hablando de la digestión química de cada uno de las moléculas orgánicas, ¿verdad? Tenemos, fíjense que yo no sé por qué, voy a hacer algo rapidito. Voy a cerrar el archivo y voy a abrirlo nuevamente para poder ponerlo en aquí, en modo de lectura. Ok. Ok. Ahí está. Vaya, ok. Hoy sí ya tenemos acá el modo de lectura. Entonces, ¿cómo es que se absorbe cada uno de los nutrientes digeridos en el intestino delgado? Vaya, deben de tener presente que las enzimas del páncreas va a actuar en la luz del tubo, ¿verdad? Va a actuar en la luz. Y en el borde o ribete en cepillo hay otras enzimas. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta también. Entonces, una parte de la digestión química lo hacen las enzimas del jugo pancreático y una parte lo hace las enzimas del borde o ribete en cepillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo, primero, cuáles son las enzimas del ribete en cepillo. Tenemos las alfa-destrinasa, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Ellas son las últimas que digieren los hidratos de carbono. Si ustedes ven, para que atraviese la célula, los hidratos de carbono deben de estar como monosacáridos, ¿verdad? Va, entonces, la amilasa pancreática, y la amilasa salival convierten el almidón en maltosa, que es un disacárido, ¿verdad? Son dos moléculas de dos carbohidratos, en maltotriosa y en alfa-dextrinas. Maltotriosa es un trisacárido y las alfa-dextrinas es una cadena corta de fragmentos ramificados que tiene de 5 a 10 unidades de glucosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso lo hace la amilasa salival. Ahora, la amilasa salival deja de actuar en el estómago, ¿verdad? Y entonces queda almidón, maltosa, maltotriosa y alfa-dextrina. Ahora, la amilasa pancreática que actúa en el intestino delgado, actúa sobre el glucógeno y el almidón, ¿verdad? Menos en la celulosa. Entonces, se forman moléculas de sacarosa, lactosa, maltosa, que son 3 disacáridos, ¿verdad? Entonces se forman esos 3 tipos de disacáridos, son 2 moléculas de carbohidratos y para entrar a la célula solo debe de haber uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? ¿Qué es lo que hacen las enzimas del borde o ribete en cepillo? En el borde o ribete en cepillo tenemos la sacarasa.
Entonces la sacarasa desdobla la sacarosa en una molécula de glucosa y fructosa. Entonces estas ya pueden difundir y después vamos a ver cómo se absorbe. Ahorita estamos viendo cómo es que se degradan finalmente. La lactasa se convierte en una molécula de glucosa y una de galactosa. Y la maltasa, la maltasa degrada a la maltosa, que son 2 moléculas de glucosa, y la maltotriosa, que son 3 moléculas de glucosa. Entonces, para resumir, ¿verdad? La amilasa pancreática va a terminar de degradar el almidón y lo que llega a las células son alfa-dextrinas, que son pequeñas cadenas, maltosa, lactosa y sacarosa, que son disacáridos. Entonces, las enzimas del ribete en cepillo son la alfa-dextrinasa, que saca glucosa, la glucosa de las cadenas, la sacarasa, que convierte o que desdobla la sacarosa en glucosa y fructosa, la lactasa, que convierte la lactosa en glucosa y galactosa, y la maltasa, que convierte la maltosa en 2 moléculas de glucosa y la maltotriosa en 3 moléculas de glucosa. Entonces así ya están la glucosa, la galactosa y la fructosa libres para poder ser absorbidas. Ya vamos a ver después cómo son absorbidas. Ahora vamos a la digestión de las proteínas. Si ustedes se recuerdan, en el estómago la pepsina convierte las proteínas en péptidos. Ya los péptidos son pequeños fragmentos de proteínas, ¿verdad? Entonces, y las enzimas del jugo pancreático dijimos que son tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, que continúan la degradación de las proteínas. Si ustedes se recuerdan, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, pero para que las proteínas puedan ser absorbidas, deben de ser aminoácidos libres, dipéptidos o tripéptidos, ¿verdad? Entonces, estas enzimas se encargan de completar. Ahora, aparte de que las enzimas del jugo pancreático hacen pequeños fragmentos de proteína, también hay unas enzimas en el borde en cepillo, que son 2 peptidasas. La aminopeptidasa, que actúa sobre un aminoácido en el extremo amino del péptido y lo corta, ¿verdad? Lo libera. Y la dipeptidasa, que actúa sobre dipéptidos. 2 aminoácidos unidos, entonces los separa. Porque los aminoácidos, para que ingresen a la célula, deben de estar solitos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con los ácidos grasos? Vale. La mayoría de los ácidos de los lípidos de la dieta son triglicéridos. Acuérdense que los triglicéridos es una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, las lipasas degradan los triglicéridos. Acordémonos que son 3 lipasas, la lingual y la gástrica, que empiezan en el estómago, ¿verdad? Pero la mayor parte de descomposición o degradación de los ácidos grasos es a través de la lipasa pancreática, ¿verdad? Los ácidos grasos que se liberan son ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga. Pero antes de poder ser degradados en ácidos grasos, las grasas deben de ser emulsificadas. ¿Y quién dijimos que hacía esto? Las sales biliares. Entonces, las sales biliares, acuérdense que el jugo intestinal, el quimo, su base es agua.
el líquido pancreático, el líquido biliar, la base es agua. Por lo tanto, las grasas no se van a mezclar en el agua. Y así como ustedes ven una sopa de pollo o de res, que ven ustedes que flotan las grandes gotas de grasa, entonces eso mismo se da en el intestino. Ahora, para que las enzimas, las lipasas, actúen más fácilmente, esas grandes gotas de lípidos se deben hacer gotitas pequeñas. Y esa es la emulsificación. ¿Quiénes hacen eso? Eso lo hacen las sales biliares, ¿verdad? Las sales biliares rodean a esos grandes glóbulos de grasa. Entonces, como las sales biliares tienen una parte polar y una no polar, entonces con la parte no polar o hidrófoba se unen a los lípidos y con la parte polar pueden mezclarse, pueden conectarse con el agua, entonces ellos separan glóbulos grandes y lo hacen en glóbulos pequeños. Esa es la emulsificación. Entonces ya en los glóbulos pequeños ya es más fácil que las lipasas actúen, ¿verdad? Y la otra digestión es la de los ácidos nucleicos. Acuérdense que el jugo pancreático tiene dos nucleasas, la ribonucleasa que digiere el ARN y la desoxirribonucleasa que digiere el ADN. Y luego las células o las enzimas del ribete en cepillo son las nucleosidasas y las fosfatasas. Ya ellos separan las pentosas, los fosfatos y las bases nitrogenadas de cada nucleótido. Y esos compuestos son absorbidos. Aquí no están esquematizados, ¿verdad? Solo están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahora, ¿cómo se absorbe cada uno de estos nutrientes? En el caso de los monosacáridos, la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿verdad? En el caso de la fructosa, que es el más pequeño, es el monosacárido de las frutas. Esta pasa a través de la membrana por difusión facilitada, ¿verdad? Es la más pequeña. Y luego, los demás compuestos, la glucosa y la galactosa, pasan acoplado a transporte activo, secundario con el sodio, ¿verdad? El sodio y la glucosa o la galactosa se desplazan en la misma dirección, ¿verdad? Y luego en la vellosidad, el carbohidrato, que es el moradito, se va por la vena porta hacia el hígado. Ya vimos que los hepatocitos absorben la glucosa para almacenarla. Almacenan la glucosa más bien. Ahora, la absorción de aminoácidos y péptidos y tripéptidos, ustedes pueden ver que es por transporte activo. Ahora, hay un transporte que es dependiente del sodio, similar al de la glucosa, y hay un transporte que es junto con el hidrógeno, ¿verdad? Son importadores, es decir, que tanto el sodio como el hidrógeno también entran a las células. Y luego por difusión facilitada, pues salen de la célula absortiva y pasan hasta el capilar. Ustedes ven aquí, en la vénula, ahí van los aminoácidos. Y en el caso de los lípidos, ¿verdad? Ustedes saben, los lípidos pues no necesitan transporte activo. Ellos pueden pasar la célula o la membrana apical por difusión simple, ¿verdad? Sin embargo, ustedes notan en las células, antes de salir al vaso quilífero, que es el verdecito, miren, ahí van los kilomicrones, ¿verdad? Por difusión simple, los ácidos grasos,
de cadena corta y cadena larga y monoglicéridos atraviesan la membrana apical. Pero dentro de la célula, ¿verdad? Dentro de la célula se forman los kilomicrones. Los kilomicrones están formados de triglicéridos, pero también hay fosfolípidos, colesterol. Y también en los kilomicrones viajan o se unen las vitaminas liposolubles, que es la A, la D, la E y la K. ¿Verdad? Entonces todos estos forman de kilomicrones. Entonces estas grasas, para poder andar circulando en la linfa, deben de rodearse de unas proteínas, ¿verdad? Entonces estos kilomicrones pasan al vaso quilífero, luego se van por el conducto torácico y entran en la sangre a través de la vena subclavia izquierda. Aquí ven que aquí se conecta el vaso linfático con la vena subclavia izquierda. Entonces en sí, la grasa, la mayoría de ellas no pasa por el hígado, pero si ustedes ven, los ácidos grasos de cadena corta difunden y sí van hacia la sangre, ¿verdad? Entonces parte de esa el hígado las almacena. Luego dice que 10 minutos después de que se ha absorbido la mitad de los kilomicrones, estos ya han sido removidos. Una vez pasan a la vena, después obviamente pasan al corazón y pasan a los órganos. Entonces algunos se almacenan en el hígado y otros se almacenan en el tejido adiposo. Estas células tienen una enzima en su superficie apical que es la lipoproteína lipasa. Entonces degrada los triglicéridos que van en los kilomicrones y entonces pasan hacia la célula en forma de ácidos grasos y glicerol. Ahora, un detalle que no lo había mencionado es que cuando la lipasa pancreática actúa sobre los ácidos grasos en los glóbulos lipídicos, luego estos son envueltos siempre por sales biliares y forman las micelas. Entonces, las micelas son sales biliares que se encargan de llevar estos ácidos grasos de cadena corta y larga solitos y los monoglicéridos hacia la membrana, ¿verdad? Luego aquí pasan la célula y se forma el kilomicrón, pero las sales biliares que son absorbidas también van a pasar por medio de la sangre al hígado para ser almacenados, ¿verdad? Entonces la bilis entra en la circulación enterohepática, ¿verdad? Porque sale, más bien penetran al intestino, regresan al hígado, del hígado al intestino, del intestino al hígado, ¿verdad? Así irían las sales biliares, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se absorben otros nutrientes como los electrolitos? Vimos que el sodio es absorbido en este transporte activo junto con los carbohidratos y los aminoácidos, ¿verdad? Pero también hay otros aniones, por ejemplo, el cloro, el yodo, el nitrato, dice, y el bicarbonato pasan por transporte pasivo siguiendo al sodio o por transporte activo. Y el hierro, el potasio, el magnesio y el fosfato se absorben por transporte activo. ¿Cómo se absorben las vitaminas? Ya dijimos que estas se unen a los ácidos grasos en las micelas, se transportan hacia la célula y después de los pasan o se unen a los kilomicrones, ¿verdad? Y se absorben por difusión simple. Pero hay algunas que son hidrosolubles, la B y la C, que también se absorben por difusión simple. Y la absorción de agua. Si vemos aquí más adelante,
en la absorción de agua, vemos que el líquido que llega al intestino delgado viene de diversas fuentes. Vaya. De la saliva sale 1 litro de saliva que llega al intestino. En la ingesta de líquidos, que son 2.3 litros en promedio, el jugo gástrico, el del estómago, son 2 litros. De bilis es 1 litro diario. De jugo pancreático son 2 litros diarios. Y el jugo intestinal, que es un líquido. Entonces, el líquido ingerido y secretado en el intestino llegan a ser 9.3 litros. ¿Verdad? 9.3 litros. Ahora, ¿cuánto de este líquido es absorbido? En el intestino delgado se absorben 8.3 litros. Y en el intestino grueso se absorbe 0.9 litros. Entonces se absorben 9.2 litros. El otro 0.1 litro, o sea, 100 ml, se elimina con las heces. ¿Verdad? Toda el agua se va a absorber por ósmosis a través de las células absortivas y va hacia los capilares sanguíneos. Y el agua atravesaría la mucosa en ambas direcciones, según la absorción de electrolitos y nutrientes, ¿verdad? Para mantener la osmolaridad adecuada. Ahora, de lo que no hemos hablado es la digestión mecánica del intestino delgado. ¿Cómo hace el intestino delgado para movilizar el alimento, ¿verdad? A través de toda su extensión. Entonces, en ese caso son 2 tipos de movimiento. Uno es la segmentación y el otro es el complejo motor migrante. En el caso de la segmentación, son contracciones localizadas de mezcla. Entonces, en determinado sector del intestino, ¿verdad? Se comienza la contracción de las fibras musculares circulares, entonces se comprimen 2 zonas y eso generan un segmento. Luego ese segmento que se ha comprimido los extremos, pues va a estar como gordito en el centro, entonces luego se comprimen las fibras circulares del centro de ese segmento. Es como que estuviéramos con una pasta dental cerrada, primero contrajéramos los extremos y después contrajéramos el centro. Entonces, así se va haciendo esa contracción por segmentos y esa contracción es más rápida, que son unas 12 veces por minuto, ¿verdad? En el duodeno y 8 veces por minuto en el ilio, ¿verdad? Entonces eso moviliza pues todo el contenido intestinal por segmentos. Ahora, hay otro tipo de peristalsis, el complejo motor migrante. Ese comienza en el estómago y lleva el quimo hacia adelante a lo largo de todo el intestino delgado hasta su expulsión. Ese complejo motor migrante va lentamente y llega al final del ileum luego de 90 a 120 minutos. Y después inicia otro complejo motor migrante, ¿verdad? Entonces, en total, el quimo va a permanecer en el intestino delgado entre 3 y 5 horas. Muy bien, entonces luego de que pasa en el intestino delgado y son absorbidos los nutrientes, el alimento pasa al intestino grueso. Veamos ahora el intestino grueso. Lo tenemos aquí más adelante. Aquí. Entonces ustedes pueden ver acá, aquí tenemos el ilio. El ilio se une al intestino grueso en la válvula iliocecal, porque la primera porción del intestino grueso se llama ciego.
El ciego es esta bolsa, ¿verdad? Es una bolsa pequeña de 6 centímetros de largo. Aquí. Pegada al ciego está este apéndice vermiforme o el apéndice, ¿verdad? Que es como una estructura tubular enrollada de 8 centímetros de largo, ¿verdad? Y está unido por el mesoapéndice que lo mantiene en su lugar. Ahora, hacia arriba del ciego se continúa el colon ascendente y llega al ángulo colónico derecho hacia el que está como en el borde inferior del hígado, ¿verdad? Y luego ustedes ven que se forma este segmento que atraviesa todo el abdomen, que es el colon transverso, hasta llegar al ángulo colónico izquierdo, ¿verdad? Que es el esplénico porque está cerca del vaso, y de ahí transcurre hacia abajo, sería el colon descendente. Del colon descendente luego se forma esta S, tipo S, ese sería el colon sigmoides, ¿verdad? Que va hacia la línea media, y este colon sigmoide se continúa con el recto. La porción final del recto pues es el canal anal y luego el ano. El recto son los últimos 20 centímetros del tubo digestivo, es anterior al sacro y el coxis, y los últimos 2 o 3 centímetros del recto forman el conducto anal. Y aquí en la mucosa del ano tenemos estas columnas, que son las columnas anales. El orificio externo es el esfínter anal. El orificio, perdón, del canal anal está conformado por dos esfínteres. El interno, que es involuntario, y el externo, que es voluntario, ¿verdad? Que es tejido muscular esquelético, y esto lo mantiene cerrado a excepción de cuando se va a dar la defecación, ¿verdad? También en el intestino grueso podemos ver estas otras estructuras. Si ustedes ven, el intestino grueso tiene estos como segmentos, estas se llaman austras. Cada una de estas es bolsas, ¿verdad? Que es por contracciones tónicas de las bandas. Ahora ustedes ven aquí en el centro, aquí hay unas fibras de tejido muscular que estas se llaman son tenias, ¿verdad? Son tenias del colon. Son estas tres notables bandas longitudinales. Están dispuestas a lo largo del intestino grueso. Y ustedes ven que en las tenias están estas bolsitas de grasa que se llaman apéndices epiploicos. Estos son los apéndices epiploicos. Entonces, las tenias y las austras son estructuras que las forman la capa muscular del intestino grueso, ¿verdad? La capa muscular del intestino grueso. La mucosa, pues es epitelio cilíndrico simple, que lo vemos acá. También están las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Ahora ustedes ven aquí que no hay vellosidades. No hay vellosidades, ¿verdad? Entonces lo que tenemos, la mayor parte son células absortivas y células caliciformes, ¿verdad? Ya no hay células enteroendocrinas, solo tenemos células absortivas y caliciformes. Y ya vimos que lo que más se absorbe en el intestino es agua casi. Muy bien.
Entonces, ¿cómo se da la digestión mecánica en el intestino del grueso? Bueno, dice que en condiciones normales, aquí están los dos tipos de células, en condiciones normales la válvula ileocecal está cerrada, ¿verdad? Entonces el quimo pasa lentamente hacia el ciego, pero después de una comida, el reflejo gastroilial, o sea, que va del estómago al intestino, al ilio, intensifica la peristalsis en el ilio. Entonces eso va a hacer que se intensifique la propulsión del quimo hacia el ciego. Entonces, cuando ya el ciego está lleno de líquido, entonces empiezan a darse los movimientos del colon, ¿verdad? Entonces, en el caso del colon, los movimientos que se dan son la propulsión austral. Es decir, que el líquido se va a mover de austra en austra, ¿verdad? Las austras relajadas se distienden a medida que se van llenando de líquido y cuando ya están estiraditas hasta cierto grado se contraen para expulsar el contenido de la siguiente austra, ¿verdad? Este es propulsión austral. También se da un peristaltismo que es de 3 a 12 contracciones por minuto y hay un movimiento final que es el peristaltismo en masa. Es una fuerte onda de contracción que va de la parte media del colon transverso hacia el recto. Entonces eso expulsa rápidamente el contenido del intestino hacia el recto, ¿verdad? Este peristaltismo en masa tiene lugar de 3 a 4 veces al día, durante una ingesta o inmediatamente después, lo que nos provocaría ir al baño. Ustedes ven, por eso los niños van seguido al baño, prácticamente quizás después de cada peristaltismo en masa. ¿Y cómo es la digestión química en el intestino grueso? Pues la digestión química en el intestino grueso se da más que todo por la presencia de las bacterias. Entonces las bacterias fermentan los hidratos de carbono que no han sido absorbidos y liberan gases. Lo que forma la flatulencia, ¿verdad? Cuando este gas se acumula y pues tiene que salir. Pero también las bacterias ayudan a la absorción de algunas vitaminas, ¿verdad? Y ellos degradan diferentes sustancias para eliminación de desechos también, ¿verdad? De hecho, algunos compuestos que ellas forman, el indol y el escatol, son las que generan el olor de las heces, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se forma la materia fecal? Ya lo que permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, eso se vuelve sólido o medio sólido por la absorción de agua. Entonces lo que va quedando ahí, ese material que va quedando ahí, se llama materia fecal o heces. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, va a tener agua, sales orgánicas, células epiteliales descamadas, bacterias, productos de la descomposición bacteriana, sustancias que se digirieron pero no se absorbieron y alimentos indigeribles como la celulosa, ¿verdad? Y ya vimos que el agua se absorbe en un 90% en el intestino grueso. Entonces, de punto de 100 a 200 ml debe de ser excretada junto con las heces, ¿verdad? De hecho, si el intestino tiene dificultad para defecar o se disminuye la motilidad intestinal, entonces las heces permanecen más tiempo en el colon, entonces las heces se resecan más porque el agua se sigue absorbiendo. Entonces, esto forma estreñimiento, ¿verdad? Y a veces se puede dar por una ingesta inadecuada de agua, porque no hacemos ejercicio, porque no nos alimentamos con fibra, ¿verdad?
o porque no vamos al baño cuando nos dan ganas, sino que permanecemos con las heces mucho tiempo en el intestino. Y también se puede dar la diarrea, ¿verdad? Que la diarrea ya sería el aumento en la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que vamos al baño, el volumen, la cantidad de veces que sacamos y el contenido líquido de las heces, cuando ya no es materia sólida, sino que es líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay una disminución de la absorción intestinal. El quimo pasa muy rápido a través del intestino delgado. Entonces, no se absorben nutrientes, no permanece en el colon tampoco, no se solidifica y entonces, por lo tanto, se da la diarrea. Eso se puede dar por también excesiva motilidad, puede ser por algunos alimentos como la lactosa, el estrés o la irritación bacteriana. Entonces, de forma normal o natural, el reflejo de la defecación es que los movimientos de peristaltismo en masa del intestino grueso propulsan la materia fecal del colon sigmoides al recto, ¿verdad? Entonces ahí se estiran las paredes del recto y ahí empieza el reflejo de la defecación, ¿verdad? Se envían impulsos a la médula espinal, a través de la médula espinal sacra, ahí llegan, y a través del nervio parasimpático se envían impulsos al colon descendente, sigmoides, el recto y el ano, para producir contracciones de los músculos, para cortar el recto y aumentar la presión en su interior. Entonces, cuando ustedes ya han percibido esa sensación de ir al baño, han ido al baño y tienen los esfínteres relajados, entonces esas contracciones de los músculos más las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, ¿verdad? Que es las contracciones ya que hacemos voluntariamente cuando estamos en el baño, eso provoca la apertura de los esfínteres y la salida, ¿verdad? De las materias fecales. Muy bien. Y para terminar, debemos ver cuál es la relación o el control nervioso en todo el proceso digestivo. Aquí tenemos un cuadro resumen de lo que es el intestino grueso, que sucede en cada porción, y aquí tenemos un cuadro resumen de todo el aparato digestivo y sus funciones que también pueden leer. Ahora, ¿cuáles son las fases de la digestión? Tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿verdad? Ahora, la cefálica es la primera fase. Esta se inicia cuando olemos la comida, cuando vemos la comida, cuando estamos pensando ya en la comida, es decir, cuando llega la hora del almuerzo, empezamos a pensar, empezamos a percibir los aromas que salen de la cocina, ¿verdad? Entonces, desde ahí comienza la fase cefálica. Y los nervios facial, el glosofaringio y el vago se activan. ¿Y qué es lo que hacen? Estimulan la secreción de saliva, ¿verdad? Empieza a prepararse la boca y empieza también el estómago a producir jugo gástrico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fase? Que también se activa cuando ya llega el momento de la comida, ¿verdad? Por eso no son buenos los ayunos prolongados o comer a diferentes horas, ¿verdad? Porque el estómago siempre produce jugo gástrico para recibir los alimentos que se van a ingerir. Entonces, es necesario que nosotros comamos algo para que ese jugo gástrico no dañe la mucosa del estómago. Entonces, esta fase prepara, dijimos, ¿verdad? Al estómago y a la boca para recibir los alimentos. En el caso de la fase gástrica, esta comienza cuando el alimento llega al estómago. Entonces hay una regulación neural y una regulación hormonal. La neural, acuérdense que es a través del nervio vago
Primero, el sistema entero endocrino detecta los cambios químicos y de estiramiento, ¿verdad? Entonces, eso activa al plexo submucoso y las neuronas parasimpáticas entéricas. Entonces, ¿cuál es el efecto? De que se produzca la peristalsis de manera aumentada y continúa el flujo del jugo gástrico por la glándula del estómago. ¿Se acuerdan ustedes? En el gatito, el intestino del gato empezó con una peristalsis sostenida por contracciones más frecuentes, más fuertes. Entonces lo mismo pasa en el estómago. Entonces así se mezclan mejor los alimentos con el jugo gástrico y el quimo ya empieza a ir al duodeno. El jugo gástrico se vuelve cada vez más ácido. Muy bien. Y la regulación hormonal. La regulación hormonal se da por la secreción del estómago de la hormona gastrina, por las células G. Entonces, esta hormona se libera porque el estómago se ha estirado, por el alimento que le ha llegado, por la presencia de proteínas parcialmente digeridas, el pH del estómago que ha cambiado por los alimentos. También detecta la cafeína y la acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas. Entonces se libera la gastrina y llega a sus órganos diana en el aparato digestivo. Entonces esta hormona estimula las glándulas del estómago que secreten grandes cantidades de jugo gástrico. También refuerza la contracción del esfínter esofágico inferior para evitar que el quimo ácido llegue al esófago, ¿verdad? Y aumenta la actividad o la motilidad, del estómago. Y relaja el esfínter pilórico para que el quimo pase al duodeno, ¿verdad? Ya cuando el pH del estómago llega a 2, ya deja de liberarse la gastrina. Y el pH aumenta, entonces se vuelve a liberar la gastrina. Acuérdense que este pH bajo ayuda a destruir microorganismos, a desnaturalizar proteínas para que éstas sean degradadas más fácilmente en el estómago. Y por último, la fase intestinal. Esta fase comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. Aquí, en esta fase, sus efectos son inhibitorios, porque lo que se espera es retardar la salida del quimo desde el estómago hacia el duodeno. ¿Para qué? Bueno, esto se hace para que no se sobrecargue con más quimo del que pueda contener. Entonces el quimo debe de ir llegando despacito, ¿verdad? Hacia el intestino delgado. ¿Cómo se regula esa fase? Bueno, en la regulación neural, cuando se estira el duodeno, provoca el reflejo enterogástrico, ¿verdad? Que esos receptores del estiramiento llevan la señal al bulbo raquídeo y esto inhibe la estimulación parasimpática y estimula los nervios simpáticos del estómago. Acuérdense que los nervios simpáticos disminuirían la actividad del estómago, entonces se inhibe la motilidad gástrica para que el vaciamiento hacia el intestino sea más despacio. En el caso de la regulación hormonal, en la fase intestinal se da mediada por dos hormonas, la colecistocinina y la secretina. La colecistocinina, acuérdense que la libera las células CSK de las criptas del Liverpool por respuesta a que el quimo ya tiene aminoácidos, ácido graso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la colecistocinina? Estimula la contracción de la vesícula biliar para que más bilis sea liberada a través del conducto biliar. Y la ampolla, ¿verdad? Hepatopancreática, que es relajada, ¿verdad? Entonces así jugo pancreático y bilis van hacia el duodeno.
También la colecistocinina disminuye el vaciamiento gástrico, o sea, hace que el esfínter pilórico se contraiga más y produce la saciedad por su acción sobre el hipotálamo. Entonces, imagínense, nos sentimos saciados hasta que ya inicia la fase intestinal de la digestión. Por eso no es bueno comer tan rápido, ¿verdad? Porque si no comemos mucho en todo lo que se libera la colecistocinina. Ahora, la secretina, que es la otra hormona, esta la liberan las células S de las frutas de Liverpool. Este estimula la liberación de jugo pancreático para que entre en el duodeno y amortigue el quimoácido, ¿verdad? E inhibe la secreción de jugo gástrico, ¿verdad? Entonces, en general la secretina amortigua el ácido del quimo que alcanza el duodeno y disminuye la producción de ácido en el estómago. También hay otras hormonas que son la motilina, la sustancia P y la bombecina, que estimulan la motilidad del intestino. El péptido intestinal vasoactivo, que estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida del estómago. El péptido liberador de gastrina, que estimula la liberación de la hormona gastrina. La somatostatina, que inhibe la secreción de la gastrina, ¿verdad? Entonces, esas son otras hormonas que influyen, ¿verdad?, en el proceso digestivo. Muy bien, jóvenes. Con esto sería pues prácticamente lo que es la guía 24 y con esto terminamos las problemáticas 1. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Yoli, con respecto al tracto gastrointestinal, ahí decía que cuando la persona estaba viva medía de 5 a 7 metros y que cuando ya fallece que es de 7 a 9 metros. ¿Por qué es que se vuelve más largo? Ya. Porque cuando está viva, acuérdense que los músculos se mantienen tonificados. Entonces, si ustedes se recuerdan, el intestino tiene una gran cantidad de pliegues. Entonces, estos pliegues que ven acá, cuando ya la persona está muerta, ya los músculos no tienen esa tonicidad, entonces estos pliegues se estiran. Entonces, ahí donde está esa longitud mayor, cuando ya la persona muere, porque ya no está el tono muscular. Entonces, estos pliegues, pues al estirarse, pues llegan a ser más largo el intestino delgado. Entonces, acuérdense que, pues sí, está contraído porque para que quepa más, ¿verdad? Pero estos pliegues, acuérdense que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Si ustedes doblan una página en blanco, como para formar un abanico, ¿verdad? Le van haciendo esos dobleces. La página en blanco, mientras está doblada, es bien corta, pero ustedes estiran todos esos dobleces, entonces la página se hace larga nuevamente. Entonces es igual con el intestino delgado, mientras están estos pliegues, el intestino es más corto. Y ya cuando se muere, entonces estos pliegues se estiran. Y por eso llega a ser más largo. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias, Liv. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, bien, entonces para la otra semana vamos a detener la grabación